hora. Vamos a otras informaciones. Le contábamos del IMASEC, 6,4% en marzo. Imagen en vivo del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien va a hacer un punto de prensa para entregar los aprontes. Bien relevante porque también consideremos que esto se da, este dato económico, con una baja base de comparación del año pasado, un día menos el año pasado que este, con las discusiones que se dan entre el Legislativo y el Ejecutivo sobre ayudas a las familias. Tiene mucho que ver. Escuchamos al ministro de Hacienda. Queríamos comentar un poco el dato de IMASEC que tuvimos hoy día y de actividad económica, ¿no es cierto? El IMASEC con respecto al año pasado creció un 6,4%. Esta noticia de este crecimiento, ¿no es cierto?, es mayor a lo que estaba esperando el mercado, y desde ese punto de vista una buena noticia para la economía y para la reactivación económica. Pero también quisiéramos decir lo siguiente: efectivamente este es un dato mejor a lo esperado, pero tenemos que tomarlo con cautela, y tenemos que tomarlo con cautela por varias razones. Primero que nada, porque efectivamente es el comienzo de un proceso de recuperación, pero un proceso que todavía nos falta hacia adelante, y sobre todo tenemos que tomarlo con cautela porque también entendemos de que una de las cosas que está ocurriendo es que hay muchos chilenos que todavía no han recuperado su empleo, y por lo tanto lo que quisiéramos es que estas cifras de mayor actividad económica vinieran con mayor empleo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que quisiéramos decir es que este es un buen dato y lo tomamos como una luz de esperanza para poder tener mayor reactivación y mayor empleo en los próximos meses, pero sí nos damos cuenta que hay que seguir trabajando y hay que trabajar mucho, porque es necesario, ¿no es cierto?, mantener este ritmo de crecimiento, porque sobre todo esto nos va a permitir, obviamente, tener mayor recaudación fiscal. Esto nos va a permitir, por lo tanto, seguir financiando beneficios a los hogares, y al final del día eso es lo que nos importa sobre todo que este mayor crecimiento se traspase en empleo, ¿no es cierto?, y en ayuda a las familias, de forma tal que las familias sientan un mayor bienestar económico. Entonces es un buen dato, creo que desde ese punto de vista es una luz de esperanza, pero una luz de esperanza que tenemos que de alguna forma seguir construyendo hacia adelante mayor crecimiento para que estos redunden más empleo y en mayor recaudación fiscal que nos permita seguir continuando con la entrega de beneficios a nuestros ciudadanos cuando lo necesitan. Ministro, por sector, entiendo que el comercio notó un alza importante y empuja también la cifra de marzo. ¿Qué se podría esperar quizás para los próximos meses, tomando en cuenta que igual hay cuarentenas dinámicas? En abril se volvió a las cuarentenas, por ejemplo, en la región metropolitana. ¿Cómo sigue en ese tema? Claro, efectivamente, y por eso que también hay que tomarlo con cautela, porque este es el mes de marzo, cuando tuvimos, ¿no es cierto?, una parte importante de nuestra población en cuarentena, pero efectivamente el mes de abril tuvimos más población todavía y eso podría resentir en algo el crecimiento de abril. Entonces tenemos que ser cautelosos, pero sí hemos visto efectivamente, tal como dice usted, que el comercio está más dinámico, pero también lo otro bueno es que estuvieron más dinámicos los servicios, también estuvo más dinámica la minería, la industria. Por lo tanto, en general empezamos a ver bastante más dinamismo. Y esto sí, desde ese punto de vista, es una luz de esperanza, porque hace bastantes meses que no veíamos de alguna forma mayor actividad económica como lo estamos viendo ahora. Entonces eso significa que efectivamente estamos viendo algo más de actividad, pero claro, tenemos que seguir trabajando porque efectivamente es importante que logremos de alguna forma seguir cuidándonos para que ojalá no retrocedamos tanto en términos de cuarentena y eso nos permita también ir reactivando la economía. Al final del día, al reactivar la economía va a permitir, ¿no es cierto?, ir recuperando empleos, y ojalá empleos de buena calidad. Eso es lo que queremos para los próximos meses y por eso hay que seguir trabajando. Pero también, como les decía, recuperar la economía también es mayor recaudación fiscal. Y si podemos tener mayor recaudación fiscal, eso también nos permite seguir financiando los beneficios fiscales que hemos estado entregando. Solamente para que ustedes sepan, hasta el día de hoy ya se han pagado prácticamente 1.682.000 bonos de clase media. También empezamos a pagar el ingreso familiar de emergencia reforzado en el mes de abril. Eso está permitiendo, ¿no es cierto?, que aumentemos también los beneficios a muchos chilenos que antes no les estaban llegando. El ingreso familiar de emergencia
En marzo estaba llegando 6,5 millones, ahora en abril queremos llegar a 12 millones o 13 millones de personas. Entonces, todo ese aumento de beneficios obviamente requiere que tengamos la forma de financiarlo y este mayor crecimiento económico nos permite ir haciéndolo. Y respecto a eso que usted señalaba de los bonos, justamente hay un bono que en este momento está ingresando al Parlamento, que es el bono de los 200.000 pesos que pretenden ayudar a las personas que ya se quedaron sin fondos en o recursos en el fondo de pensiones. ¿Cuál es la proyección que tiene usted? ¿Cree que se apruebe? ¿Cree que vaya a tener una buena acogida de parte de los parlamentarios para que llegue a los bolsillos de la gente? Miren, nosotros esperamos una buena acogida a ese proyecto porque efectivamente, tal como decía usted, en el tema de los retiros, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que hay una cantidad de personas que no pueden realizar retiro. Y eso es algo que ya habíamos dicho hace bastante tiempo. Entonces, teníamos dos posibilidades. O simplemente nos quedamos mirando y esas personas no pueden hacer retiro. O lo que dijimos es adicionalmente, mira, ¿por qué no a esas personas que lamentablemente ya no les quedan saldo? Bueno, pongámosle en sus cuentas 200.000 pesos para que ellos puedan retirar. Eso es lo que hicimos, ingresamos al Congreso y nosotros esperamos... efectivamente ya la próxima semana es distrital, entonces lo que esperamos es que ojalá esta semana podamos despachar ese proyecto. Yo creo que hay muchos chilenos que están esperando esos 200.000 pesos, son prácticamente 3 millones de chilenos, y bueno, nosotros creemos que vamos a tener el mejor de los ánimos para poder despacharlo. Nosotros como gobierno obviamente vamos a hacer todo lo posible y también esperamos que efectivamente en el Congreso se pueda ocurrir. Ministro, considerando este IMASEC, decía usted que incluso es mejor de lo que se estaba esperando en las perspectivas respecto del mercado. Ya pasó lo peor, de alguna manera ya estamos más cerca de esta luz del final del túnel. Algo decía usted que eventualmente en abril podría haber alguna situación respecto de este último apretón que hubo en términos de las medidas sanitarias, pero ¿habría pasado el peor momento en términos de la economía chilena en relación a la pandemia? Bueno, mira, lo que estamos viendo efectivamente, estos primeros rebotes, ¿no es cierto?, y rebrotes que nos permiten ir generando mejor expectativa hacia adelante. Pero yo ahí quisiera ser claro, yo creo que tenemos que ser cautelosos y tenemos que seguir de alguna forma trabajando todos juntos en este sentido. Nosotros desde el sector público hemos tratado de ir lo más rápido posible con la inversión pública. También estamos dando subsidios al empleo. Todo ese tipo de cosas deberían ir ayudándonos, pero también entendemos que es muy importante, ¿no es cierto?, que nos cuidemos todavía, porque eso nos va a permitir que retroceda más la pandemia, y una vez que retroceda la pandemia, nuestra economía efectivamente va a tomar mayor impulso. Entonces estamos haciendo todo lo posible, yo creo que eso lo estamos haciendo todos los chilenos, y eso también es un poco el llamado. Yo creo que efectivamente lo que quisiéramos decirles es que el crecimiento en este momento es importante, y es importante porque eso nos permite tener más empleos, pero también nos permite tener más recaudación fiscal para seguir pagando los beneficios que estamos pagando en este momento. Esto, por lo tanto, el crecimiento hoy día es una tarea de todos, y por eso que nosotros hacemos un llamado también a que, bueno, también empecemos a, ojalá, volver a retomar actividad económica, cuidándonos obviamente, siempre es muy importante el cuidado, pero esto también nos permite ir creando más empleo, que al final lo que necesitamos en los próximos meses. El empleo es una tarea que todavía está pendiente, y como tal, ese empleo, ¿no es cierto?, lo va a ir creando efectivamente todos los chilenos en la medida que vayamos recuperando la actividad económica. Entonces, por eso que el llamado es sobre todo a decir, mira, aquí hay una luz de esperanza, estamos partiendo con un proceso de algo más de crecimiento económico y actividad económica, es una buena noticia, pero todos juntos tenemos que seguir en esto. En la medida que sigamos, obviamente, esto debería traer mayor bienestar a nuestros compatriotas y a nuestras familias, y eso es lo que quisiéramos que venga hacia adelante. Ministro, ¿qué pasó con la serie desestacionalizada? Porque si bien se explica que fue por la caída en servicio, en comparación con febrero hubo una caída aproximadamente un poquito más del 1%, pero las cuarentenas empezaron a finales de marzo. Correcto, tiene razón. Entonces, por eso le digo que tenemos que ser cautelosos, porque efectivamente tenemos una cifra que en 12 meses es una cifra positiva, ¿no es cierto?, y más positiva que lo que esperaba el mercado, pero si la comparamos con respecto a lo que ocurrió el mes pasado, ¿no es cierto?, en términos desestacionalizados, efectivamente está un poco más bajo. Y eso es porque, claro, tuvimos más cuarentena, y para abril también va a ser algo como eso, ¿no es cierto? También sabemos que en abril hubo bastante más cuarentena,
y por lo tanto eso significa que es un buen dato lo que estamos viendo, pero hay que ser cauteloso, y hay que ser cauteloso y hay que decir, mira, el crecimiento no está garantizado y tenemos que todos tratar de echar a andar de nuevo nuestra economía, porque al final del día echar a andar nuestra economía es algo que nos va a permitir a todos los chilenos mejorar nuestro estándar de vida, es crear más empleos, es que tener mayor recaudación fiscal, y eso nos permite seguir financiando los beneficios que estamos entregando a las familias, las ayudas a las familias. Pero no está garantizado el crecimiento, y desde ese punto de vista tenemos que todos juntos poner de nuestra parte para que ojalá la economía siga hacia adelante. Efectivamente, en abril vamos a tener también algo más de cuarentena y por lo tanto tenemos que ser cautelosos, pero esperamos, ¿no es cierto?, que nuestra economía se vaya adecuando paulatinamente. Ministro, los diputados de oposición están en esta agenda justamente mínimos comunes y anunciaron un proyecto propio de renta básica universal. ¿Es posible hacer lo que ellos plantean, al menos desde el punto de vista del gobierno, o tienen ustedes como ejecutivo alguna propuesta alternativa? Y en ese caso, ¿cuál sería esta, o el planteamiento de la oposición de alguna manera complica estas negociaciones? Mire, yo quisiera decir lo siguiente. Lo primero que nada, yo creo que nosotros como gobierno tenemos hoy día disponibles ciertos instrumentos que son instrumentos importantes. El primero de eso es el ingreso familiar de emergencia. Como les decía, este ingreso familiar de emergencia está reforzado y hoy día está llegando prácticamente más de 13 millones de personas. Eso significa que estamos llegando casi al 70% de nuestra población. O sea, tenemos una cobertura muy amplia. Segundo, ese ingreso familiar de emergencia, que antes tenía distintos montos, hoy día tiene un monto parejo de 100.000 pesos por persona. Por lo tanto, tenemos un instrumento disponible que está llegando mucha gente y que creemos que se está notando. Además, hemos tenido el bono clase media. Pero dicho todo eso, nosotros estamos siguiendo un proceso de conversación tanto con la mesa del Senado como de la Cámara de Diputados, y en ese proceso de conversación, parte de ese proceso es justamente cómo, si es necesario mejorar estas ayudas, cómo hacerlo. Y estamos en ese proceso. Todo lo que sean propuestas que lleguen, nosotros lo tomamos efectivamente como propuestas que están sobre la mesa y que tenemos que analizar. No vemos nada malo en eso, pero nosotros sí creemos que este es el momento de conversar, de ponernos de acuerdo y darle tranquilidad al país, ¿ya? Y en ese es el ánimo que está el gobierno y que entendemos que también está el Congreso. Pero usted habla, ministro, de mejorar estas propuestas. ¿De alguna manera significa que no se está considerando lo que plantean los diputados de oposición, o hay alguna situación que con ese planteamiento complica la entrada de la conversación? No, como le digo, nosotros estamos conversando y cuando estamos conversando significa también escuchar a las otras partes. Y eso significa también, por supuesto, que vamos a escuchar todas las propuestas. Una vez que estén las propuestas sobre la mesa, obviamente se van a analizar y las vamos a conversar conjuntamente. ¿Ya? Esto es parte del diálogo que estamos tratando de llevar y que, bueno, de alguna forma ustedes han visto como el presidente de la República también ha liderado esto y ha recibido muchas personas en La Moneda. Nosotros hemos seguido trabajando y vamos a seguir trabajando, ¿ya? Yo creo que este es un momento que estamos viendo noticias mejores en la economía, pero también no nos perdemos. Este es todo un momento todavía que es un momento duro para muchos chilenos. Y como es un momento duro para muchos chilenos, el gobierno se da cuenta de eso y se da cuenta que tiene que conversar, escuchar, no solamente a los congresistas, sino que también a las organizaciones de la sociedad civil. En eso hemos estado y estamos tratando de recoger todas esas ideas para llegar lo mejor posible a los chilenos. Creemos que tenemos buenos instrumentos hoy día, pero eso no significa que nosotros no podamos ir preguntando y tratando de mejorar lo que tengamos que mejorar. En eso estamos como gobierno y seguramente vamos a seguir en eso. ¿Estamos? Muchas gracias. Ministro, quedan algunas preguntas respecto de sueldo mínimo. Si pudiera respondernos en qué están las conversaciones, por favor. Ministro, ¿cómo prevé la negociación del sueldo mínimo considerando que entró al Congreso sin acuerdo con la CUT, lejos de los 500.000 pesos que proponen y con una propuesta del gobierno que es solo 0,3% más alta que la inflación? Sí, está muy bien. Yo quisiera decirle un poco lo siguiente en relación al sueldo mínimo. Yo creo que hoy día efectivamente tenemos la discusión de sueldo mínimo, pero esa es una discusión que se da en medio de todas estas otras discusiones de ayuda a las familias. Eso significa que es una discusión que
si no llegan los recursos por algún instrumento, va a llegar por otro. Y eso significa que eso es lo primero que tenemos que considerar. ¿Y eso por qué se lo digo? Porque hoy día el sueldo mínimo, no solamente hablando del ingreso familiar de emergencia, otro instrumento, sino que existe otro instrumento que ha venido del gobierno y que también está disponible hoy día, que es el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado le entrega a las personas que hoy día están cerca del salario mínimo, les entrega un subsidio adicional del Estado. Entonces yo también lo que quiero decirles también a los chilenos que están en situación de sueldo mínimo, que también lo que está disponible este otro instrumento, que es el ingreso mínimo garantizado, que les entrega un subsidio adicional para complementarle su renta, y lo que les pedimos a esos chilenos es que ojalá postulen lo más posible a ese instrumento y se ocupe lo más posible. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer en el Congreso no solamente es discutir el sueldo mínimo, sino que también vamos a discutir mejorías al ingreso mínimo de emergencia. Entonces, en ese sentido tenemos que pensarlo, y por eso que tenemos que tener una capacidad de varios instrumentos. Hoy día efectivamente discutimos el sueldo mínimo, pero también vamos a estar discutiendo ingreso mínimo garantizado. Y ambas cosas las tenemos pensadas de forma tal que les permita a los chilenos complementar sus ingresos y tener mayores ingresos. Eso es lo que estamos tratando. Si sube el sueldo mínimo, también sube el ingreso mínimo garantizado. Bueno, entonces eso es justamente la discusión que vamos a tener en el Congreso, y parte del, cuando vean el proyecto sueldo mínimo, parte del proyecto también tiene que ver con mejoras al ingreso mínimo garantizado. Entonces, por eso tenemos que pensarlo también de esa forma. Lo importante aquí, más allá de solamente la discusión de sueldo mínimo, es cuánto de alguna forma le van a llegar a los chilenos que están en condición de sueldo mínimo. Y eso no solamente va a depender del sueldo mínimo, sino también del ingreso mínimo garantizado. Entonces, eso significa que vamos a dar una discusión en el Congreso como corresponde, pero también, sobre todo, pensando al final del día cuál va a ser la situación de los chilenos que están en ingreso mínimo, y para eso vamos a estar mirando todos estos instrumentos. Muchas gracias. Bien, ahí las declaraciones del ministro de Hacienda, en primer lugar, respecto del IMASEC de marzo, que anotó su mejor desempeño en 2 años, alcanzando un 6,4% la actividad mensual, impulsada en gran parte por el comercio y también por servicios. Comercio, de hecho, anotó un crecimiento importante de 20% en el mes de marzo. Hay más dinamismo, dice el ministro, es una luz de esperanza, mejor de lo que esperaba el mercado, es una buena noticia para la reactivación, pero hay que tomarlo con cautela, porque también hay que esperar qué es lo que viene en definitiva durante los próximos meses respecto del desempleo y también respecto de la actividad, tomando en cuenta las cuarentenas. En abril seguramente habrá cifras que respondan a las últimas restricciones, así que hay que tomarlo con cautela, dice el ministro, eso respecto de IMASEC. Y también aborda 2 temas que serán claves durante esta semana, que tienen que ver con la renta básica universal, las propuestas de la oposición y también el sueldo mínimo. ¿Cómo se están llevando adelante esas discusiones? Dice el ministro, en definitiva, que todo esto va a ir en paralelo, que están analizando las propuestas, que están revisando y escuchando las propuestas, pero que todo esto va a ir desenvolviéndose cada negociación en paralelo. Así que hay varios instrumentos, dice él. Veremos qué es lo que pasa con esta discusión tan esperada y tan clave, como decíamos, todo esto esta semana en el Congreso Nacional. Perfecto, Andrea. Nos quedamos muy atentos. Hay varios temas, más allá del IMASEC que se presentó, lo que es la discusión del salario mínimo, y tú decías el proyecto de este bono, que vamos a ver cómo se va desarrollando. Hay optimismo, por lo menos, del ministro Cerda al respecto. Que esté muy bien, nos vemos. Chao. Vamos a otras informaciones.